والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله. بسم الله. Es tarde, Juan. Empezamos tarde por una conexión de la cuenta de Mixler, pero alhamdulillah se resolvió. Ya lo vamos a empezar luego para que ya no pase tanto tiempo. Si llega gente, pues entra inshallah. Empezamos bi'idhnillahi ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Sittat al-Mawadi' fi Sirah, los 6 lugares o 6 eventos de la Sirah del profeta sallallahu alayhi wa sallam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, y estamos estudiando este libro como hemos mencionado, con la explicación de Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Walhamdulillah, alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala y glorificamos nuestro Señor subhanahu wa ta'ala por el éxito en cumplir con los actos de adoración. Y de los más grandes de esos actos es el Tawhid, el monoteísmo islámico, el monoteísmo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado establecer en nuestras vidas y en esta dunya. Y no se puede establecer bien el Tawhid sin saber lo que es Tawhid. Y no podemos saber el Tawhid si no estudiamos y aprendemos lo que es el Tawhid. Y de esas obligaciones de saber lo que es Tawhid, estudiar lo que es Tawhid y establecer lo que es Tawhid y mantenernos sobre Tawhid, esas obligaciones, alhamdulillah, Allah nos guía a esas situaciones para poder cumplir con lo que Él quiere, por querer el bien para sus siervos. Alhamdulillah, alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala y lo glorificamos por guiarnos al estudio y enseñanzas de esta gran obligación, aprender y aplicar el Tawhid. Y este estudio de este libro, alhamdulillah, aunque este libro escrito es pequeño y corto en su tamaño, pero es grandísimo en su valor, grandísimo en su subhanallah, su beneficio. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, alhamdulillah, la gran oportunidad de estudiar el libro escrito por uno de los imams grandes de esta nación, de esta comunidad musulmana, uno de los grandes sabios e imams, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y no solo eso, pero también, alhamdulillah, con la explicación de otro imam en nuestro tiempo, Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Entonces, una bendición tras de otra bendición, subhanallah, de que Allah subhanahu wa ta'ala quiere el bien para nosotros.
El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man yuridu Allahu bihi khayran yufiqhuhu fi din. Para quien Allah quiere el bien, Allah le da el entendimiento y conocimiento de la religión. Así que, alhamdulillah, es una señal buena y grande que Allah quiere bien para su siervo cuando lo guía a la búsqueda del conocimiento, cuando lo guía a la enseñanza del din al-Islam. Y esa es una señal grandísima, Ikhwan, barakallahu fikum, porque no puedes cumplir con la obligación de establecer el din en tu vida y en tu práctica y en tu creencia y en tu dicho, excepto por medio del conocimiento, basarse en el conocimiento. Y sabemos que el imam Ibn Qayyim rahimahullah mencionó y dijo: al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabatu, que el conocimiento verdadero es lo que dijo Allah, lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que dijeron los sahaba. Ese es el conocimiento y esa es la legislación islámica, es la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado esa grande oportunidad y bendición de poder estudiar uno de los libros importantes de Tawhid, este libro que escribió el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ستة مواضع في السيرة, يعني los 6 eventos en la sira del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y si se recuerdan, este libro no es un libro de sira, no es un libro de no está ¿cómo se dice? No está en la categoría de los libros de sira, de biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero está en la categoría de el-Tawhid o al-Aqida, porque el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona estos 6 eventos en la vida o biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam para aclarar asuntos de Tawhid y Shirk, asuntos de la Aqida. Y alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos dio esa bendición de estudiar el libro y terminarlo, alhamdulillah. La semana pasada terminamos fue la última clase de estudiar el libro y mencionamos que esta clase va a ser la última clase de la serie de estas clases para el estudio de este libro. Y nomás vamos a mencionar aquí otra vez los 6 eventos rápidamente y ir a las preguntas y respuestas que está al final al fin del libro, que le preguntan a Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah. Si se recuerdan, el primer evento y beneficio del libro es de que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó que el primer evento en las sira de los 6 eventos o lugares de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, este escrito, este tratado, es el evento de cómo se reveló o el evento de la revelación, cuando empezó la revelación al profeta sallallahu alaihi wasallam, y que Allah subhanahu wa ta'ala hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam profeta y lo hizo mensajero. Profetas, simplemente, si se recuerdan, un profeta es aquel que Allah subhanahu wa ta'ala le ha revelado una comunicación directamente a él y lo ha mandado de predicar el mensaje del mensajero antes de él, el mensaje del mensajero de Allah que llegó antes de él. Por ejemplo, Harún, el profeta Harún, él fue profeta y fue obligado a predicar el mensaje de el mensajero de Allah, Musa alayhi salatu wasalam. El profeta Sulaimán, por ejemplo,
Él fue profeta de Allah subhanahu wa ta'ala y fue ordenado y obligado a predicar el mensaje del mensajero de Allah, Daud, alayhi salatu wasalam, que llegó antes de él. Y así, los profetas reciben instrucciones, una comunicación, revelación a él, pero los mensajeros de Allah reciben una revelación como un libro, un escrito, y son ordenados predicar ese mensaje, ese libro. Y lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab aquí es de que la aya donde Allah subhanahu wa ta'ala ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam advertir o predicar el mensaje del Corán y del Islam, fue la aya donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó hablando al profeta sallallahu alaihi wasallam directamente, o aquel que está envuelto en sus prendas, levántate y advierte. Es decir, debe de ser, levántate y haz advertencias contra el shirk, el kufr, contra todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Levántate y haz esas advertencias a tu pueblo, a tu gente, a la gente en general, del shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, del politeísmo. Entonces el mensaje, el beneficio de este evento que menciona el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, es de que el mensaje de origen del Islam, el mensaje principal, lo más importante del mensaje del Islam es advertir contra el shirk antes de llamar al tawhid. Porque advertir contra el shirk es llamar al tawhid. Pero lo más importante de las dos cosas, porque son dos cosas en el mensaje y dos cosas en la da'wah: llamar la gente al tawhid, al monoteísmo, es decir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y advertir contra todo lo que opone eso. Todo lo que es adorado en vez de Allah, el predicador debe de hacer advertencias y advertir contra eso. Entonces, son dos cosas en la da'wah. Son dos cosas en el llamado al Islam, el llamado a Allah subhanahu wa ta'ala. Es llamar la gente a que adore a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, en dicho, en acción y en creencia. Que adoren a Allah solamente a Él, que dirigen todos los actos de adoración solamente para Él, y advertir contra todo lo que se adora en vez de Allah, todo aquel o aquello que se dirige las acciones a Él o a esa cosa. El predicador advierte o hace advertencias contra eso. Pero de los dos asuntos, llamar a tawhid o advertir contra el shirk, el que es más, lo que se hace más en el da'wah o en la da'wah o en el llamado al Islam, es la advertencia contra el shirk. Porque sabemos de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al profeta sallallahu alaihi wasallam. Primeramente, lo más principal, lo más importante es la advertencia contra el shirk. Qum fa'andir. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: párate, levántate, despierta y haz estas advertencias contra el shirk. Entonces la primera, ¿cómo se dice? El primer lugar de estos 6 lugares, o el primer evento de estos 6 eventos en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, de este tratado, es de que advertir contra el shirk es el mensaje del Islam y es lo más importante del mensaje y el llamado del Islam.
y el Sheikh menciona esto porque en el tiempo de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, como hemos mencionado, la gente regresó a las prácticas antiguas de los árabes, y eso es dirigir actos de adoración a los ídolos o a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea los muertos en las tumbas o los jinn o los piadosos meshech o sheikhs que ellos tenían, que los hicieron como intercesores entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala, y empezaron a hacer actos de shirk. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, en la mayoría de sus tratados y escritos, sus libros, es el llamado a Tawhid y advertir contra shirk y kufr. No. Entonces, este primer evento, de los 6 eventos de la Sira, es de que el mensaje principal es advertir contra shirk. No. Siempre decimos que es el Islam, es el llamado a Tawhid. No, pero no hay un llamado a Tawhid sin advertir contra shirk. Y este es un principio que hemos mencionado en las clases de Juan Barakallahu Fikum, de que la yutimmu shay'an illa bi bara min diddihi, que no algo no puede ser completo o perfeccionado excepto con oponer o estar libre de su opuesto. Entonces, el llamado de Tawhid no es correcto ni está establecido excepto que esté libre de shirk. Es decir, el llamado de Tawhid no es un llamado correcto si no hay la advertencia contra shirk. Si no hay la advertencia contra shirk, entonces el llamado a Tawhid no es completo ni es correcto. Igualmente con ese principio se puede aplicar a lo demás. El llamado al imán o al islam no es correcto sin la advertencia contra su opuesto, la incredulidad. Se tiene que advertir contra todo, ya sea creencia, dicho o acción de incredulidad, para que el llamado a fe, a imán o al islam sea correcto. Igualmente, el llamado a la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, no puede ser correcto o completo excepto que hay la advertencia contra el bid'ah, la innovación o el desvío. Y así que se tiene que llamar a la verdad y advertir contra la falsidad. Pero la advertencia de la falsidad es más, debe ser más fuerte que el llamado a la verdad. Para, para enseñar a la gente o aclarar a la gente la gran importancia de alejarse de ese camino desviado que lleva a la gente al fuego y al castigo eterno. Y después se aclara cuando si tú le llegas a una persona y le dices, mira, no vayas por este camino. No vayas porque este camino es peligroso. Si vas por este camino te va a llegar tantas cosas malas o daños si escoges ese camino. Entonces la primera cosa que va a decir la persona, después de que le aclaras que ese camino es un camino malo y no debe de irse por ahí, pues la primera pregunta será, pues ¿cuál es el camino correcto? Entonces, ¿cuál camino tomo? Vale, voy a tomar tu consejo de no irme por ese camino, pero ¿por cuál camino voy? Entonces se aclara después cuál camino. Entonces la advertencia es algo importante. Esa gente ignorante de Juan Barakallahu Fikum, que no entiende la importancia de este llamado, el da'wah, no sabe la metodología de la da'wah y andan en las calles o andan en YouTube o en los videos de TikTok o de Instagram o YouTube
haciendo según da'wah, y no hacen advertencia contra shirk, no hacen advertencia contra el kufr, incredulidad, no hacen advertencia contra innovaciones, no hacen advertencias contra, el desvío en general, pues la da'wah de ellos no es una da'wah correcta. No es una da'wah correcta. Entonces el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, así como el resto de los sabios y los imams de Ahl al-Sunnah o el Jama'a, la da'wah de ellos siempre es advertir contra la falsidad y llamar o hacer ese llamado a la verdad. No. El segundo evento, Yehuan Barakallahu Fikum, que mencionó Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, aquí nomás voy a leer bien rápido aquí lo que mencionó el Sheikh. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قام ينظرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. نعم, que él menciona después de advertir el profeta sallallahu alaihi wasallam contra el shirk, empezó a llamar a la gente al tawhid. Y así como mencionamos, se hace primero la advertencia y se aclara la verdad o el camino correcto. لم يكرهوا ذلك واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلا أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم وحينئذ شمروا له ولأصحاب عن ساق العداوة. نعم, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí lo que quiere decir el Sheikh es de que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó la advertencia contra la falsidad y empezó a llamar a tawhid, cuando la gente escucha el llamado a tawhid, no tiene ningún problema. Si una persona solamente se enfoca en el llamado al tawhid o el llamado a la fe, imán, el llamado al islam, el llamado a la sunnah, a amar el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, seguirlo, hacerlo como un ejemplo, nadie va a tener ningún problema con eso. Y este es el punto de lo que está diciendo el Sheikh, o sea, el punto importante de lo que está diciendo el Sheikh para la da'wah, para el llamado, de que cuando una persona solo se enfoca en las cosas que son de la verdad, la mayoría de la gente va a estar de acuerdo de eso. Si uno hace una serie de clases sobre, el comportamiento correcto, la fe, el paraíso, todo lo que es verdad y todo lo que se oye algo de razón, pues van a estar de acuerdo y no van a tener enemigos, no van a tener gente que opone ese llamado. Generalmente, si le dices a los musulmanes o a los no musulmanes, hay solo un Dios y a Él solo adoramos, los judíos van a estar de acuerdo, los cristianos van a estar de acuerdo, los católicos, casi toda la gente va a estar de acuerdo en principio, en concepto de que se adora el Creador. Casi toda la gente. Pero es cuando haces las advertencias contra el shirk que empiezan a oponer, que empiezan a estar, que empiezan a mencionar sus posturas y tomar sus posturas en contra de tu llamado. Entonces, de allí, menciona el Sheikh, es donde la gente, si la persona solo sigue predicando la verdad, es decir, el llamado a tawhid o el llamado al imán o el llamado a la sunnah, la gente va a estar de acuerdo, la gente va a estar de acuerdo y no va a oponerse al predicador. Pero es cuando la persona empieza a aclarar y advertir contra shirk,
contra el kufr, incredulidad, contra el desvío, contra innovación. Es cuando uno empieza a hacer advertencias contra grupos y sectas desviadas, contra predicadores o sabios desviados, o individuos que son desviados de esas sectas desviadas. Es ahí donde uno recibe la crítica y es donde oponen el predicador que está predicando la verdad y haciendo advertencias contra la falsidad. Entonces el Sheikh menciona aquí que no fue hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a aclarar el shirk y advertir contra el shirk que la gente empezó a oponer el mensajero de Allah, donde empezó a decir que los ídolos no se deben adorar, porque decir que el shirk es haram, los musulmanes están de acuerdo de eso generalmente, pero cuando das el ejemplo de lo que es shirk y aclarar con ejemplo lo que es shirk, es cuando la gente opone, esta gente, digamos. Igualmente eso es con imán y sunnah. Generalmente si empiezas a decir a la comunidad musulmana de que la sunnah es el camino verdadero y que la innovación, el bid'ah, es un camino desviado, la gente no va a pelearte o estar en tu contra. Pero cuando estás dando ejemplos y estás diciendo, este grupo, los tablighis, son gente del desvío. Los Ikhwan el-Muslimin es un grupo y secta desviada. Los sufis, los shia, los asharis son de las sectas desviadas. Tal predicador o tal imam de la mezquita que hace ese llamado a ese grupo específico es un desviado por ser tal, y estás dando la advertencia contra y razones contra esta secta o este grupo o este individuo que tiene ese llamado a ese desvío. Pues es ahí donde la gente te opone y ahí donde te pelea. Entonces este es algo parte de la da'wah, Juan Barakallahu Fikum, como mencionó Sheikh Rabia, que esta da'wah es para hombres. Igualmente Sheikh Muqbil dijo lo mismo. Esta da'wah es para hombres, es para los que no tienen miedo de nada excepto Allah subhanahu wa ta'ala. No tienen miedo ser criticados, no tienen miedo recibir enemistad de la gente, no tienen miedo de ser atacados por la gente, ya sea personalmente o por su llamado, porque el predicador verdadero, el que lo hace bien, correctamente, y que recibe ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, es aquel que lo hace con esa intención de que lo hace solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. No lo está haciendo por nadie le está pagando. No está de salario de tal y tal organización para predicar lo que ellos piden. Que no puedes hacer ninguna movida, no puedes decir ninguna palabra, no puedes sentarte con ninguna persona, ni advertir contra ninguna persona, excepto que tienes el permiso de esa organización. Eso no es da'wah para Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no es da'wah para Allah subhanahu wa ta'ala, es da'wah para esa organización. Y ahí está donde la sinceridad, que es una obligación y una condición para el da'wah y para cada acto de adoración. La sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala. Si se recuerdan, mencionamos de que todos los actos de adoración, dichos y creencia no son aceptados con Allah subhanahu wa ta'ala, excepto que vienen con dos condiciones. Que sea hecho sinceramente con la intención pura que es para Allah subhanahu wa ta'ala, y que es hecho acorde de la sunna y legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el llamado verdadero
a la verdad tiene que tener la advertencia contra la falsidad y aclarar con ejemplos, como menciona aquí el Sheikh, que no fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó su da'wah, cuando empezó su mensaje y su llamado. Sí, empezó con el llamado a Tawhid, pero no empezó ese llamado a Tawhid excepto que empezó con advertir contra la falsidad, el shirk, el kufr, el bid'ah o el inhiraf, el politeísmo, la incredulidad, la innovación y el desvío. No empezó su misión de llamar a la verdad, excepto que empezó con advertir contra la falsidad. Y lo hizo con dar ejemplos. Y por eso, dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que cuando empezó el profeta sallallahu alaihi wasallam dar los ejemplos de que este acto o esta creencia o este dicho es algo ilícito por ser que es shirk o es kufr o es innovación en el din, pues es cuando la gente empezó a oponer el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. No, cuando él empezó a decir que no se puede adorar los ídolos, no pueden adorar los muertos en las tumbas, no pueden adorar la creación como los árboles o las piedras o los profetas, o los jinn, o los ángeles. No se puede adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos empezaron a oponer el mensajero de Allah porque el concepto de shirk con ellos era algo muy diferente a lo que aclaró el profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque cuando le dices a los sufis o a los shia y los sufis que hacen shirk con sus líderes, con sus sheikhs o sus imams, y dices que shirk es ilícito, que shirk es lo que Allah odia más, van a estar de acuerdo contigo. Pero ellos no consideran hacer dua a sus sheikhs en las tumbas o a sus imams que ya están muertos. Ellos no consideran hacer dua a ellos que es shirk, porque ellos piensan y dicen que el shirk es decir y creer que a tal persona que le haces dua o súplica es que tú crees que él es el Señor o que él es un Dios. Y así y solamente así es shirk. Y eso no es cierto. El shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, así como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha aclarado y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah lo ha aclarado, es dirigir cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es shirk. Entonces lo que hacen con los sufis, lo que hacen ellos con sus sheikhs en hacer súplicas, dua a ellos, o lo que hacen los shia, suplicar a sus imams de los shia, pues eso es shirk, y hacen shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando das ese ejemplo detallado, es cuando oponen la da'wah, es cuando oponen la verdad. Y así, aquí en este segundo punto o evento que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, de los 6 eventos y lugares de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, es lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y lo que es importante para nosotros entender y tomar de beneficio es de que en la da'wah primeramente se empieza con advertir, y no hay da'wah sin advertir contra la falsidad. Y cuando ya se hace esas advertencias, en la advertencia no estará completa ni correcta, excepto que hay ejemplos de lo que exactamente, qué es lo que nosotros estamos advirtiendo contra shirk, sí, pero ¿cuáles son los ejemplos de shirk? Esta creencia es shirk, este dicho es shirk, esta acción es shirk, y esa gente es gente de shirk por tal y tal cosa. Así que se da ejemplos para aclarar exactamente
lo que es la advertencia. Lo que es la advertencia exactamente. Para que la gente esté... para que esté claro para la gente lo que es el asunto. El tercer evento mencionó Sheikh Muhammad Wahab de la historia o el evento de cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó Surat al-Najm, Surat al-Najm, y ellos, los politeístas, los musulmanes y los politeístas cayeron en postración cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó eso. Y cuando los politeístas cayeron en postración, porque cuando llegó a la haya, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y dijo, recitando el Corán, y dijo, afara'aytumul Lat wal Uzza, cuando empezó a hablar del Lat wal Uzza, los ídolos de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, el Shaitán llegó y recitó con la voz, o sea, al mismo tiempo, con su voz, al mismo tiempo que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando eso, él hizo a la gente escuchar tilkal gharaniq al-ala wa inna shifa'atahun li turtaja. No. Entonces, es decir que Shaitán dijo, mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando, de que estos ídolos a quien ustedes adoran, es lo más elevado o lo más noble. De tomar la intercesión de ellos es algo noble o algo que se busca o algo que es bueno. Entonces ellos, felices de escuchar eso, cuando los musulmanes cayeron en postración, igual ellos también cayeron en el suelo en postración, en sajda. Y aquí el Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menciona de que siempre que hay en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que menciona que siempre que hubo un profeta, así como también Allah lo aclara en el Corán, que siempre que hubo un profeta o mensajero predicando el mensaje, llegaba a Shaitán para confundir la gente y decir otra cosa oponiendo ese mensajero. Entonces, en la da'wah que hace una persona de Tawhid y Sunnah, en la da'wah, ese mensaje que predica ese predicador de Tawhid y Sunnah, cuando predica su mensaje, el mensaje del Islam, el mensaje verdadero, el mensaje de Tawhid, el mensaje de la Sunnah, el mensaje del Imán, y hace advertencias, más bien y más importante, hace advertencias contra shirk y kufr y bid'ah y desvío, siempre va a llegar el Shaitán y sus ayudadores, o aquellos que ayudan al Shaitán, con algo que confunde la gente. Tratan de confundir la gente y engañar la gente y hasta mentir a la gente para desviarlos, como pasó en esta historia o este evento de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando recitó Surat al-Najm, que el Shaitán empezó a hablar para hacer la gente y engañar la gente que eso fue lo que el Shaitán dijo, eso fue lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso no fue cierto.
Entonces, si el shaitán hace eso con los mensajeros de Allah y los profetas de Allah, sallallahu alayhi salatu wasalam, alayhim salatu wasalam jami'an, yani si el shaitán hace eso con ellos, que ellos reciben revelación, entonces, ¿qué tan fácil no va a hacer eso con la gente que no recibe revelación? Entonces, cada predicador a la verdad, cada predicador que predica Tawhid o Sunnah y hace advertencia contra el Shirk y el Kufr y Bid'ah y desvío, hace advertencias contra el desvío y aclara los asuntos de la creencia verdadera, al-Aqida, pues siempre va a haber el Shaitán tratando de engañar a la gente y advertir a la gente contra este individuo y su mensaje. Siempre va a haber aquella gente que ayuda a Shaitán contra esa persona y contra el mensaje de esa persona. Ya sea que empiezan a engañar a la gente de lo que él dice es falso y dicen otra cosa. Y hasta pueden usar el din de Allah subhanahu wa ta'ala en otros versos o otros ayat que no son, o otros versos, ayat del Corán, o otros ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que no son claras, que son, esas evidencias son general y no usan lo específico y lo más detallado. Porque la gente del desvío no usan evidencias. Y si tratan de usar evidencias, usan esas evidencias, ya sea ayat del Corán o hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no son específicas, que no son detalladas. Y tratan de poner un entendimiento sobre un hadith general para engañar a la gente. Entonces, esto ocurre, Juan, si esto pasó con el profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces esto va a pasar con cualquier predicador que predica Tawhid wa Sunnah y hace advertencias contra la falsidad. No. Entonces, claro que cada uno de estos eventos o lugares que estamos mencionando, de los 6 lugares de la Sira, tiene más detalle y es más detallado, y específicamente la explicación de Sheikh Salih al-Fawzan aclara más los asuntos. Pero por el tiempo nomás queremos hacer el resumen de las 6 o los 6 lugares o eventos de la Sira que se mencionó en este escrito, para revisar un poco nomás lo que estudiamos. Entonces, de Juan Barakallahu Fikum, el cuarto evento que se mencionó es el evento de Abu Talib, que dice Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, قصة أبي طالب فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتصفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل أمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Que primeramente, porque el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en sus escritos está haciendo advertencia contra el shirk y aclarando lo que es tawhid, menciona la historia de Abu Talib, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib y Juan era el que más apoyó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam de su gente. Él le dio la protección de la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él dio la protección o ese influye y autoridad que Abu Talib tenía con las otras tribus y con la gente del Quraysh o la gente de la gente de Mecca, para proteger al profeta sallallahu alaihi wasallam, que no le llegara mucho más daño, y para que él pudiera tener un base para predicar su mensaje. Y aunque Abu Talib nunca se convirtió al Islam, aunque
ayudó al profeta sallallahu alaihi wasallam, apoyó su mensaje y creyó en él, de que él no era mentiroso y que él era veraz en lo que estaba predicando. Porque él no tenía duda, Abu Talib no tenía duda de que el profeta sallallahu alaihi wasallam era veraz, que era honesto, que era de gran comportamiento y carácter. Él no tenía duda en eso. Él no tenía la creencia de que lo que predicaba el profeta sallallahu alaihi wasallam era falsidad. Pero más bien él estaba claro para él que él era un mensajero de Allah. Pero aún así, con esa creencia, no era suficiente entrarlo al Islam. No era suficiente para convertirse al Islam. Porque lo que es más importante de todo para entrar al Islam y recibir esa protección de Allah subhanahu wa ta'ala, del castigo del fuego eterno, es de que la persona deja shirk. Es de la que la persona aclara y testifica que él no tiene nada que ver con shirk, no en creencia, no en dicho y no en acción. Y esto es lo que no pudo hacer su tío Abu Talib cuando llegó a la última parte de su vida, cuando se enfermó y el profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba rogando: oh tío mío, solo di la ilaha illallah, solo di la ilaha illallah, y eso te ayudará a ti y me ayudará a mí a ayudarte con Allah subhanahu wa ta'ala. Y rechazó su tío aceptar la religión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y murió sobre la religión de sus padres. Wa'iyadu billah. Y entonces el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona esta parte de la sira para decir y aclarar que la persona no puede entrar al Islam ni puede ser considerado musulmán o quedarse dentro del Islam excepto que esté libre de shirk. Entonces, esos sufis o esos shia o esos quburis en el tiempo del profeta en el tiempo de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, que hacían actos de adoración a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues ellos no eran musulmanes, por ser que predicaban, no solo practicaban el shirk, pero predicaban el shirk. No solo practicaban y hacían actos de shirk, politeísmo, pero predicaban el shirk. Decían a la gente que esto no era shirk y que esto era actos de adoración que los va a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto, lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, la historia de Abu Talib, es una prueba en contra ellos, esos politeístas y desviados, de que si Abu Talib, el que apoyó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y ayudó y le dio su protección contra los politeístas y las otras tribus de los árabes, pues y no tenía duda de que él estaba sobre la verdad, si esto no fue suficiente, pues es una prueba de que por no dejar el shirk, esto impide a la persona entrar al Islam, y esto saca a la persona del Islam si ya entró. Así que es una prueba de esto. Y como mencionamos, claro que ambos, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y Sheikh Al-Fawzan, en su explicación da más detalles sobre este asunto o este evento de los 6 eventos de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam que se menciona en este tratado. El quinto
evento o lugar de los 6 lugares de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam es la historia de la hijra. Menciona Sheikh Muhammad Wahab قصة الحجرة وفيها من فوائد والعبر ولا يعرفه أكثر من قرأها, que es la historia de la hijra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esta parte es larga, que el Sheikh menciona varios asuntos sobre ello, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, dice: ولكن مرادنا الآن مسألة من المسائل, dice: وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في دين وتزيين دين المشركين, ولكن محبة لأهل والمال والوطن, فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. Que es largo lo que menciona Sheikh Muhammad Wahab aquí, pero en este evento, ¿por qué menciona de los 6 eventos menciona este evento, el evento de la hijra? Porque cuando fue obligada y legislada la hijra para los musulmanes en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la hijra qaima ila yawm al-qiyamah, que la hijra es una obligación hasta del día del juicio. Entonces la hijra, migración de una tierra de los incrédulos a una tierra del Islam y los musulmanes, es una obligación hasta el día del juicio. Es una obligación para los musulmanes que tienen el poder y tienen los recursos y tienen la habilidad de hacerlo, deben de hacerlo. Y menciona esta historia y esta obligación porque en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando los incrédulos y politeístas de Mecca salieron para hacer guerra contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ya estaba en Medina, y los musulmanes hicieron la hijra o migración a Medina, hubo unos musulmanes que se quedaron en Mecca. Y menciona aquí Sheikh Muhammad Wahab que de esos musulmanes había aquellos que tenían la habilidad de hacer migración, pero no lo hicieron por el amor de sus riquezas, propiedades, familia, de su pueblo, de su gente. Generalmente así no se fueron por esas razones de el amor para la dunya. Entonces eso los hizo caer en varios errores, como cuando los politeístas salieron a combatir el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes, obligaron los hombres de Mecca a salir con ellos, y de ellos eran los musulmanes que se quedaron ahí, eran obligados a salir. Y como dice Sheikh Muhammad Wahab, ellos no salieron porque odiaban los musulmanes o odiaban el profeta sallallahu alaihi wasallam, salieron por ser obligados de ser de los hombres de Mecca y de los que viven en Mecca, salir a combatir el enemigo, según ellos, el enemigo de Mecca, que era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ellos cayeron en ese error por aferrarse a ese amor de la dunya, y ser desobedientes al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, como menciona Sheikh Muhammad Wahab aquí, dice que hubo varios que cayeron en el combate y fueron asesinados o matados en el combate, sin que los musulmanes, ellos no sabían o no supieron de que hubo musulmanes que se quedaron ahí y que estaban en ese lado, el lado de los
politeístas en contra de los musulmanes. Cuando se dieron cuenta, pues les llegó esa gran tristeza de saber que algunos de los musulmanes mataron a otros musulmanes que estaban en el lado de los politeístas. Y Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah menciona esto para decir de que no es suficiente reconocer la verdad. No es suficiente saber la verdad y estar de acuerdo de la verdad. Eso no es suficiente. Pero es actuar con la verdad. No es suficiente reconocer el tawhid. No es suficiente reconocer el imán. No es suficiente reconocer la sunna. Pero lo que se obliga es estar de acuerdo con tawhid y imán y la sunna en su dicho, creencia y acción. Porque eso es imán. Como mencionamos, el imán son las tres cosas. La creencia en el corazón, el dicho con la lengua y la acción sobre los miembros del cuerpo. Eso es imán. Entonces, de que ellos reconocieron que el profeta sallallahu alaihi wasallam era un mensajero y ellos tenían ¿cómo se dice? Ellos tenían esa creencia de que el profeta sallallahu alaihi wasallam era el profeta y recibía revelación y que lo que él predicaba era el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos tenían imán en eso. Ellos tenían imán, pero se desviaron por aferrarse a ese amor de esos asuntos o esas cosas de la dunya. No. Entonces, aquí es una lección grande, Juan, de que no es suficiente reconocer la verdad. Estos eran musulmanes. Y menciona Sheikh Al-Fawzan que ellos eran gente de tawhid. Ellos no hacían shirk. Ellos abandonaron el shirk. No hacían shirk. Pero eran gente de tawhid. Eran gente de creencia en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero de todos modos, ellos cayeron en ese desvío por seguir sus deseos de querer obtener o quedarse con algo de la dunya y fueron desviados y cayeron en este gran pecado y este asunto, claro, como mencionamos, Sheikh Muhammad Wahhab lo aclara mucho más y da más beneficios de este evento, que ya nos estamos acercando a la hora, entonces no tenemos el tiempo para mencionar todo lo que menciona. Y el último aquí evento de los 6 eventos, el sexto evento es el evento de la apostasía, que mencionó Sheikh Muhammad Wahhab sobre esos que cayeron en apostasía o fueron apóstatas después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, de que regresaron a los actos de shirk y de kufr después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad Wahhab dice: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك ولكن يقولون لا إله إلا الله فمن قالها لا يكفر بشيء. No, que esos sabios desviados de los politeístas, ya sea de los Shia, de los Sufis, de los Quburis y todo eso, ellos mencionan y dicen que quien dice la ilaha illallah, nunca cae en incredulidad y nunca, aunque haga un acto de shirk,
eso no lo saca al Islam. Aunque tiene una creencia de shirk, aunque dice un dicho de shirk, o hace una acción o un acto de shirk, no cae en incredulidad, ni sale del Islam por ser que ha dicho la ilaha illallah. Y claro, esto es falso, Juan, porque sabemos que el dicho la ilaha illallah, el testimonio de fe de la ilaha illallah, viene con condiciones. No solo porque lo dices y puedes creer cualquier cosa o hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa y no te saca del Islam, ni solo porque dices la ilaha illallah. Puedes decir la ilaha illallah, pero opones en dicho o en acción o en creencia el significado de la ilaha illallah, y esto te saca del din del Islam o impide la entrada. Una persona que quiere tomar el shahada y dice testifico la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, pero tiene la creencia todavía de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios, o que puede rezar a los santos o algo así, eso impide su entrada al Islam, aunque diga el testimonio de fe 1000 veces al día. Eso impide su entrada. O si ya es musulmán, digamos, nacido en una familia musulmana y ya después tiene la creencia de rezar a los muertos en las tumbas o rezar a ídolos o otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, esto lo saca del din del Islam. Esto lo saca, esta acción. Entonces el dicho de la ilaha illallah no proteja a nadie quedarse en el Islam, excepto que su creencia, dicho y acción está acorde del significado de la ilaha illallah y los juicios de la ilaha illallah. Pero si opone el significado de la ilaha illallah, entonces esto no protege a la persona para nada, no en esta vida ni en la ákhira, porque opone el significado de la ilaha illallah. Hay una secta en los Estados Unidos que se llama Nation of Islam. Ellos son es una secta de politeístas. Ellos son politeístas, aunque dicen que su religión es Islam y que ellos son musulmanes. Ellos creen que su Dios es un hombre afroamericano o negro, y que toda la raza negra en este mundo es considerado divina, es considerado como dioses, y ellos dicen que todos los que son, digamos, que los que no son de la raza negra son diablos o son demonios, subhanallah. Entonces tienen unas creencias muy raras que oponen la creencia del Islam. Y ese predicador de ellos, o lo que ellos llaman un profeta, Farrakhan, ellos tenían la creencia, cuando ellos dicen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cuando ellos dicen Muhammad Rasulullah, ellos creen en el profeta de ellos, o el mensajero de Allah de ellos, que se llama Muhammad o Elijah Muhammad. Elijah Muhammad era el líder de esa secta, fundador de esa secta, y ellos dicen la ilaha illallah, pero eso no los hace musulmanes. Eso no los hace musulmanes. Si tienen esa creencia, ellos no son musulmanes. Igualmente la secta Ahmadiyya o Qadariyya, ellos creen que hubo un profeta después del profeta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que su profeta o mensajero era Ghulam Ahmed. Ghulam Ahmed era profeta para ellos. Entonces eso impide, o eso es un invalidante del Islam. Quien tiene esa creencia impide la entrada al Islam, o sale del Islam si empieza a creer eso. Así que la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah, esos dos testimonios de fe,
vienen con condiciones, Juan, vienen con condiciones. No. Entonces, la persona no puede solamente decir la ilaha illallah y ya para siempre es musulmán, aunque diga lo que diga o haga lo que haga, y siempre va a ser musulmán y nunca, aunque haga shirk, no sale del Islam. Eso es falso. Y eso es lo que decían los politistas. Entonces, esos son los 6 eventos que se estudió. Y claro, esto nomás mencionamos rápidamente estos asuntos o estos eventos de la sira, del tratado del Muhammad Abdul Wahhab, pero se mencionó con mucho más detalle y muchos más beneficios, alhamdulillah, y evidencias. Aquellos hermanos que no estuvieron en nuestras clases, las clases, alhamdulillah, están grabadas y las pueden encontrar aquí mismo en Radio Impubs en español, que en este canal están grabadas y guardadas aquí, o en YouTube, inshallah, que las estamos subiendo. Now, seguimos a las preguntas que le hicieron a Sheikh Muhammad Wahhab y Juan Barakallahu Fikum. De la primera pregunta es: ¿cuáles son esos asuntos que son necesarios para que un alumno de conocimiento o predicador se concentra en su estudio? Dice: Hal yabda bi kutub al-aqida, debe de empezar con los libros de aqida, y también en su enseñanza del Islam y lo que él predica. Y el Sheikh dice: empieza con lo que es más fácil y lo que es más sencillo, y empieza con eso, y gradualmente pues sube más y más, aumenta más y más de los libros de conocimiento, y de esos libros o escritos breves que son cortos y fácil para entender. Dice el Sheikh: ثم يترقى إلى الكتب التي هي أوسع منها وهكذا. Dice, y después se aumenta o se sube a los otros libros que son más grandes, y así dice el Sheikh, así se hace. لا يذهب للكتب المطولة من أول الأمر. No se usa los libros grandísimos del inicio del asunto, cuando la persona empieza su estudio o cuando empieza a predicar y empieza a enseñar a la gente. Entonces empieza con los libros grandes. No. Pero se empieza con lo más sencillo y más fácil. Wallahu a'lam. No. No. ¿Cuál es el juicio? Le preguntan al Sheikh, ¿cuál es el juicio de viajar? Dice: وما حكم السفر إلى بلاد الإسلامية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وتباع فيها الخمور. نعم. ¿Qué es el juicio de ir a los países musulmanes donde no hay, no se exige el bien y no se prohíbe el mal, donde venden alcohol y no se practica el Islam, donde hay haram, Y el Sheikh menciona que aquí dice que el creyente debe ir donde es beneficio para él, y que debe dejar esos países no musulmanes, o aún que es un país musulmán pero donde hay mucha inmoralidad, y hay mucha haram, muchas cosas ilícitas que no va a beneficiar la práctica del creyente, pero que va a ser una fitna para él. Entonces debe concentrarse en ir a esos lugares, a esos países de los musulmanes donde se practica, o donde se puede practicar el din de Allah, y donde es un beneficio para él y su familia. No.
Una pregunta, ¿es permitido las narraciones que son, o usar las narraciones que son débiles sin mencionar que es débil? El Sheikh dice, el hadith débil, han mencionado los sabios de hadith, que usar los hadith débil tienen sus condiciones. Primeramente, dice el Sheikh, no se debe de decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto o hizo esto cuando se menciona este hadith. No se debe decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo esto o dijo esto, tal cosa, porque no es confirmado de que es un hadith auténtico. Y si no es un hadith auténtico, pues entonces no se puede decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa o hizo tal cosa. Entonces, eso es primero. Segundo, se debe aclarar el juicio o calificación del hadith, que es débil. Se debe de aclarar eso a la gente. Y no se debe de usar en asuntos como para establecer un juicio. No se deben de usar para establecer un juicio. No. Y dice, y solamente se usa ya después, o sea, hablar de un tema y se estableció las evidencias del Corán y de la Sunna con ahadith que sí son auténticos, con los hadiths que sí son auténticos, y se usa un hadith, digamos, que se aclara que no es auténtico, pero se aclara nomás o se menciona nomás en esos asuntos para animar a la gente en algo que es bueno, siendo que el hadith, aunque no es auténtico, pero el significado del hadith es cierto, el significado del hadith sí es cierto, por otras evidencias del Corán y la Sunna que sabemos que es cierto, pues entonces sí se puede mencionar. Entonces sí, en esas situaciones sí se pueden mencionar, siempre y cuando se cumple con estas condiciones que hemos mencionado, dice el Sheikh. Wallahu ta'ala a'lam. Y claro, dice el Sheikh aquí, y se debe entender de que este hadith débil no puede tener una debilidad en la cadena de transmisión que es grande. Yani shadid al-da'f. Shadid al-da'f es decir, que no debe tener en la cadena de transmisión diciendo que tal narrador es un mentiroso o que es alguien que engañaba a la gente, o algo así que es grande, o que sí, algo grande así como que los sabios de hadith que mencionan que tal narrador en esta cadena de transmisión pues no se acepta porque tal persona es un mentiroso o mentirosa, pues no se puede usar ese hadith, aunque cumples con todas estas condiciones, no se puede usar ese hadith porque este hadith tiene una mentira completa, no, y no se puede difundir mentiras, no. هل هناك هجرة إلى عصرنا هذا وإذا كان فلا بد من مسكن ومأكل ولا يمكن أن يحصل هذا. El Sheikh le preguntan al Sheikh que si hay hijra en nuestro tiempo, que si hay hijra, si la persona no encuentra dónde vivir o qué comer y no tiene la habilidad de hacerlo. Y menciona el Sheikh, الحجرة باقية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها
que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la hijra no dejará de existir o ser obligatoria hasta que el arrepentimiento ya no es obligatorio. Y el arrepentimiento no dejará de ser obligatorio hasta que el sol salga del oeste. Hasta que el sol salga del este. Del oeste, del oeste. Entonces menciona aquí el Sheikh de que el hijra baqiya ila yawm al-qiyamah, que el hijra queda como una obligación hasta el día del juicio. Entonces aquí la hijra es obligatoria siempre y cuando la persona tiene los recursos a hacerlo. Como mencionó Sheikh Muhammad Wahab, dice el Sheikh en el tratado, y explicamos que hubo musulmanes que se quedaron en Mecca que no eran de esos culpables que salieron contra los salieron con los politeístas en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ellos no fueron culpables y Allah subhanahu wa ta'ala no los culpó porque ellos no tenían los recursos o la habilidad de salir de Meca y hacer la hijra, porque sabemos que la hijra cuesta algo de esfuerzo físico y igualmente recurso para hacerlo, y más hoy en día que uno no solo cuesta los recursos, pero también tiene que planear bien dónde va a ir por la política de hoy en día, de no cualquier país te va a recibir. Entonces, si la persona tiene la habilidad, sus recursos y tiene la fuerza física también, porque es otra cosa, que puede ser que la persona físicamente no puede hacer hijra. Económicamente no puede ser hijra, o no puede encontrar un lugar que lo acepta. Entonces, si la persona no tiene realmente y sinceramente no puede y no tiene la habilidad de hacer la hijra, pues entonces esa obligación no está sobre él, y él solo puede hacer lo que está en sus manos. Entonces, para esa persona, lo que aconsejamos a esa persona es de que se vaya a vivir a un lugar, a una comunidad fuerte entre los musulmanes, donde esa comunidad le va a beneficiar establecer su religión y mantenerse firme sobre su religión. Y eso es algo que es muy importante a los musulmanes, y Juan Barakallahu Fikum, que no hacen ese esfuerzo de buscar esas comunidades grandes y fuertes, o no necesariamente tiene que ser grande, pero fuerte en el sentido que los musulmanes en esa comunidad son practicantes del Corán y la Sunna, y que vamos a recibir nosotros, ser parte de esa comunidad, beneficio para nosotros y nuestras familias, estar en esa comunidad, que cooperamos sobre la verdad y nos alejamos de la falsidad, aprendemos nuestra religión, porque en esa comunidad, digamos, hay una persona de conocimiento enseñando el Islam, hay clases para nosotros, hay clases para las mujeres, hay clases para los niños. O sea, es una comunidad fuerte que predica el Tawhid y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Debemos hacer todo lo posible, acercarnos a esa comunidad, si es que no podemos irnos a un país musulmán. Y el Sheikh menciona, es largo la respuesta del Sheikh y es breve lo que menciono por el tiempo. Estoy viendo el tiempo de Juan, se está pasando mucho tiempo, pero aquí hay otras preguntas. بعض الناس عندما ينبغي بين الجديد يذبح عند الباب hay gente que hace
sacrifican animales enfrente de la puerta de la casa o del hogar para como para buscando bendiciones para la casa, para alejar el ojo malo. Dice y es ignorante de que esto puede caer en sacrificar a otro en vez de Allah, que es shirk. Entonces esta persona cae en incredulidad. Y el Sheikh menciona, dice, esta persona si es ignorante de los juicios de shirk y de kufr, y cae en un acto así, pues se le debe pedir y ordenar que se arrepiente. Y se le debe aclarar el asunto y pedirle que se arrepiente, dice el Sheikh. Y se le dice, hada shirk alayk tawba ila Allah. Esto es shirk y debes arrepentirte. لأن من فعل الشرك فهو مشرك, porque quien hace shirk es un mushrik. Y la persona, el principio menciona el Sheikh, que es la gente se debe enseñar, se le debe aclarar y enseñar. Entonces no cualquier persona necesariamente en cuanto hace un hecho, un acto de kufr o shirk, es incrédulo o es politeísta, pero se le aclara puede ser que es ignorante. Entonces se le aclara que esto es shirk basado en el Corán y la Sunna. Mira, Allah dice esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto es shirk. Entonces aléjate de esa creencia o de ese acto o dicho, y arrepiéntate a Allah subhanahu wa ta'ala y te perdona. Si la persona toma el consejo, alhamdulillah. Pero si rechaza ese consejo y rechaza las evidencias y quiere seguir siguiendo ese deseo de hacer ese shirk o ese kufr, pues entonces la persona cae en ese shirk y cae en ese kufr. No. Aquí le preguntan al Sheikh, dice, فضيلة الشيخ هذه المرأة تسأل وتقول إن الطبيب أخبرها أن الحمل في المستقبل سوف يؤثر على وظائف الكبد وسوف يؤثر على عظامها، وأخبرها أنها تمتنع عن الحمل ولو في وقت نعم، فهل يجوز لها هذا؟ Le preguntan al Sheikh que una mujer pregunta diciendo que el médico le ha informado de que si se embaraza en el futuro, esto puede afectarla o afectar su hígado o afectar sus huesos y su salud severamente. Entonces le aconsejó de dejar de embarazarse por un tiempo. Y le pregunta al Sheikh, ¿es esto permitido para ella? Y el Sheikh menciona y dice, si ha recibido este mismo consejo de dos diferentes doctores fiables, de que debe de dejar de embarazarse por ser que es un daño o será un peligro para ella y su salud, dice el Sheikh, فإنها تعمل ما يمنع الحمل. Dice el Sheikh que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la darar wa la dirar, que no hay mal ni se debe de regresar el mal. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْحَلَكَةِ, y no se vienten o se tiren ustedes mismos en destrucción con sus propias manos.
Entonces es permitido para no recibir ningún daño ni llevarse a uno mismo a destrucción, como se menciona en el Corán y la Sunna. Entonces es permitido, pero se debe de verificar esto, dice el Sheikh. فَالْمُحِمْ ثُبُوتْ هَذَا. Yani que lo que dice el médico se debe verificar. Y por eso el Sheikh menciona que si el mismo consejo viene de dos diferentes médicos, no, para verificar que esto es correcto. Y mencionamos aquí, Juan, menciono de que el Sheikh está diciendo eso porque los sabios están los sabios están de acuerdo de que no es permitido para la pareja decidir no tener niños. La mayoría de los sabios mencionan de que el propósito de casarse es establecer una familia. Entonces estos hombres y mujeres modernos hoy en día que dicen no queremos tener niños y no vamos a tener niños, y que el hombre se opera para no tener niños o la mujer se opera para no tener niños, esto no es permitido. Esto no es permitido. El Islam exige las parejas de matrimonio de establecer familias con hijos, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala les da en eso, siempre y cuando no, como se menciona aquí, siempre y cuando no es un daño físicamente para ellos o su salud. No. Allahu ta'ala a'lam. Una pregunta aquí importante también. هل يجوز الخروج للجهاد دون موافقة الوالدين؟ Yani que si es permitido salir en jihad, la lucha, en combate, sin el permiso de los padres. Y el Sheikh dice: لا يجوز الخروج للجهاد إلا برضاء أبيك وأمك. No es permitido salir a un combate, a una lucha legislada, excepto con el permiso de tus padres. Y eso es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد, porque le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam un hombre que quería ir a luchar con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dijo: tus padres están vivos, أحي walidak. Y el hombre dijo: na'am. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. En ellos debes luchar, ve y lucha con ellos. Es decir, cuídalos, sírvelos. Na'am. فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاءِ الْوَالِدَيْنِ, dice el Sheikh, es completamente necesario que tomes el permiso de tus padres. Na'am. Y eso es algo que los sabios están de acuerdo de eso, Juan. Igualmente, algo que la gente, específicamente esa gente que opone el Corán y la Sunna y solo quieren seguir su deseo y su desvío, no toman esto en cuenta, de que sus padres no permiten que salga esa persona en la lucha. Específicamente estamos hablando de una lucha que no es obligatoria sobre cada hombre para hacerlo. Pues se necesita el permiso de los padres. Igualmente, si es una lucha afuera de su pueblo, se necesita el permiso del gobernante musulmán. El gobernante musulmán, si esa persona es de un país musulmán, se necesita el permiso del gobernante para ir a esa lucha. No. Y eso es por muchísimas razones de la política, que es permitido en el Islam. Puede ser que eso, el gobernante impide que la gente de su pueblo salga a luchar en ese combate por algo que puede dañar su pueblo. Entonces se impide eso y la gente tiene que obedecer eso. Entonces la persona no puede salir a una lucha
que es legislada, estamos hablando de una lucha, no estamos hablando de una lucha de terroristas, estamos hablando de una lucha legislada que es lícita a salir a esa lucha. No se puede sin el permiso de los padres o sin el permiso del gobernante musulmán. No. Y esas son las condiciones bien establecidas en los libros de fiqh, jurisprudencia de la legislación islámica. No. Juan, ya nos quedan unas preguntas más, pero ya estamos en 1:30 ya de la clase. Entonces aquí vamos a parar. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio la gran bendición y oportunidad de estudiar este libro. Ya terminamos el estudio y inshallah después de una semana o dos puede ser que anunciamos el siguiente libro que vamos a estudiar los viernes bi'idhnillahi ta'ala, y con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente en conocimiento y nos concede la práctica de ese conocimiento, perdone nuestros pecados, errores y fallos y nos mantenga firmes sobre su guía. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Barakallahu fikum. طيب إن شاء الله. Entonces con eso terminamos. Barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.